Bueno, empezamos. Acá está. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien, chicos? ¿O medio bajito? ¿Ya ven la pantalla? Pueden hablarme acá Sí, en el chat que lo miro. ¿Sí? sí, ¿Se ve Sí, bien? sí, se sí. escucha bien. Perfecto. Bueno, empezamos. ¿Por qué este TP antes era el primero? O sea, el TP que tuvimos semana pasada, hace unos años, no existía. Hicieron este TP para integrar más o menos todo lo que íbamos a estudiar en biología antes de estudiar, como una introducción. Y antiguamente este era el primer TP de biología, que en realidad es el primer TP de bioquímica. Pequeñas moléculas, macromoléculas y bioenergética son todos temas de bioquímica que se ve en biología, son los 4 primeros temas de biología. Bien, ahí está. Ahí está. Bien. ¿Por qué la necesidad de estudiar agua en biología? Por la gran porcentaje que existe en el cuerpo, obviamente. Después, porque el agua hidrata, ayuda en los transportes de nutrientes y oxígeno, ayuda a eliminar los desechos corporales por la orina y sudor, disuelve la mayoría de las biomoléculas. Es una función muy importante que es de termorregulación. Nos ayuda a que nosotros no cocinemos de adentro hacia afuera. Es súper importante. Ya vamos a ver bien para qué sirve eso. Esa es una de las importancias que tenemos en agua, que son las que podemos ver todos los días. Pero además de eso, el agua tiene un montón de otras funciones que sí son muy importantes también, pero a la que nosotros para el primer año podemos llegar a ver y que vamos a presenciar durante todo el año, son estas las principales funciones. Después, el contenido de agua corporal. En un adulto, 60% en un adulto hombre corresponde al agua de todo su cuerpo. Ya en la mujer un poquito menos, está en 55%. Pero eso también se va cambiando, no solo por el sexo de la persona, pero también según la edad. Los lactantes, que son los recién nacidos, tienen más de 80% de su cuerpo formado de agua. Después en el adulto es este porcentaje que tenemos acá. Y después en los ancianos baja un poquito la cantidad de agua, justamente porque se va perdiendo muchas de las funciones, que sería la síntesis de proteínas muy importantes, la calcificación de los huesos, pérdida de la queratina, colágeno, envejecimiento celular, todo eso que es un procedimiento es fisiológico, es normal que pase mientras vos va pasando los años, la cantidad de agua también se va bajando. ¿Ok? Eso es normal, esa es la situación fisiológica. No es porque el viejito tiene poquita cantidad de agua en el cuerpo que está deshidratado, ponele, está en un estado anormal. No, está bien según su edad. Por eso es importante que tenga en cuenta la cantidad del porcentaje de agua que tiene cada persona, independiente del sexo y independiente de la edad. Acá, mira. Y adentro del cuerpo, esta cantidad de agua, que era 60-55% en el adulto, va a se distribuir en diversas partes. Vamos a ver acá abajo primero. Acá ponte el puntero. Acá, mira. Del cuerpo, ponele que 60% de tu cuerpo es agua. ¿Cuánto sería eso? Más o menos 42 litros de agua. Bien. ¿Cómo se divide esta agua que está en tu cuerpo? Se va a dividir en dos compartimientos, primeramente. En un compartimento intracelular, que sería toda la cantidad de agua que está dentro de tus células, y después en un compartimento extracelular. Sería 28 litros y 14 litros de agua en estos dos compartimientos. O sea, hay más líquido, hay más agua, lo que está adentro de tus células, ¿ok? Y abajo, acá en el extracelular, perdón, tenemos que se va a dividir en intersticial, que es lo que está entre las células, y lo que es intravascular. ¿Se entiende? 60% de tu cuerpo es agua. Este 60% se va a dividir en intracelular, que está dentro de las células, y extracelular.
El extracelular se va a dividir por su vez en una parte que es intersticial, que sería lo que está entre las células, y una parte que sería intravascular. O sea, todo lo que no está de agua adentro de tus células, o está entre las células, o está en el intravascular. ¿Qué sería el intravascular? Sería la sangre. ¿Ok, chicos? Entonces, la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo es muchísima y cuando siempre que pensamos en líquido, en nuestro cuerpo, siempre pensamos en qué? En la sangre. Pero acá ustedes se van a dar cuenta que solo 25% es sangre. ¿Ok? Lo demás está dividido básicamente entre los órganos. Miren acá arriba. Acá tenemos riñón, pulmón, corazón, en el músculo, en la piel, en el hueso, en tejido adiposo. Acá se marca bien en el hueso porque se imagina que por ser muy sólido no hay agua, porque es básicamente formado por cristales de hidroxiapatita, calcio, fosfato y algunas células, pero en el hueso tenemos un 20% de agua, ¿sí? En el riñón, que es el responsable por el filtraje de la sangre, obviamente tenemos un 80%. En el pulmón también tenemos un 80%. Un poco de una diapositiva que se pueden, perdón, pero no veo nada. Y ahora no sé cómo se hace. No sé cómo se puede hacer zoom acá. Porque está en la compu. A ver acá. Igual, ¿ves? Yo descargué, yo puse en el drive estas diapositivas. Si por ahí podés abrir junto, porque yo no tengo ni idea de cómo abrir esta parte. O sea, de poner un zoom. Igual, si quieren, después les mando a esta imagen que está acá abajo en el grupo para que se vea mejor. ¿Ok? Pero lo importante es esto. Eso igual nadie se vale a preguntar. Es para que ustedes empiecen a entender la funcionalidad del agua en nuestro cuerpo y que el agua solamente no está en la sangre. O sea, hay muchísima cantidad de agua en los otros espacios de nuestro cuerpo, en los otros órganos de nuestro cuerpo y de última va a estar en la sangre. ¿Ok? Bien. Ahora sí empezando, no hay problema, ahí lo hago. Dale, gracias. Bien, ahora, volviendo lo que sería nuestra clase. Eso es una breve introducción. La clase de hoy vamos a tener dos tiempos. El primer tiempo va a ser una parte muy teórica. Son todo lo que es la propiedad del agua, la constitución química, los enlaces, las cargas, todo eso. Después vamos a hacer un break y vamos a tener la segunda parte que sería la parte práctica, donde vamos a hacer un par de cuentitas de osmolaridad, de tonicidad, de pH y de última vamos a tener un caso clínico porque para mí no me sirve de nada que ustedes aprendan a calcular todo eso y o sea, no tengan cómo aplicar en la práctica, o sea, como médicos. Entonces vamos a tener un caso clínico en el final. Bien, empecemos con la parte teórica, constitución química y estructura molecular del agua. Acá tenemos. El agua está constituido por ¿qué? Un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Haciendo una breve revisión de las cargas de la química del ensino de la secundaria, vamos a tener acá que este átomo de oxígeno tiene a su alrededor cargas. Y el oxígeno tiene cargas negativas. ¿Cuántas cargas negativas tiene el oxígeno? 6. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La química básica. El átomo de oxígeno tiene 6 cargas negativas. ¿Ok? Y el de hidrógeno. ¿Cuántas cargas tiene? El hidrógeno tiene una carga ahora. Pero la carga es positiva. Acá. Arriba. Bien, así está conformada los tres átomos de agua, pero la molécula de agua une estos tres átomos de una manera muy cercana. O sea, no es muy fácil que ustedes puedan romper una molécula de agua. O sea, lleva una cierta cantidad de energía. Entonces, para tener eso en cuenta, ¿cómo hago para romper un enlace de estos? O sea, ¿cuál es el enlace que es tan importante, tan fuerte, que une la molécula de agua? Se conoce como enlace covalente. ¿Qué hace este enlace? Acá tenemos
Muy bien, Marcela, covalente. Acá, el enlace covalente es un enlace muy fuerte que comparte, o sea, se comparten cargas de los dos elementos. O sea, comparto con el oxígeno una carga del hidrógeno, una carga positiva, y el oxígeno comparte con el hidrógeno una carga, en una de sus cargas negativas. Y acá tengo formado dos enlaces, ¿ok? Enlace covalente, donde se comparten cargas. Pero ¿para qué quiero compartir las cargas? Para que estos elementos, estos tres elementos puedan estabilizarse. Ustedes se recuerdan de la secundaria que había una regla que se llamaba regla del octeto, donde todos los átomos de la tabla necesitan 8 cargas en su última capa de valencia. O sea, en su última capa tiene que haber 8 cargas, no me importan si son negativas o positivas, para que el elemento se pueda estabilizar. Bien, y ahí me preguntan ustedes, bueno, ahí el oxígeno tiene 8 cargas. Acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque se lo prestó el hidrógeno, el oxígeno, entonces tiene sus 8 cargas, o sea, está estabilizado. Pero el hidrógeno ahora, ¿cuántas cargas tiene? 1, 2. Por eso, el hidrógeno es la única sustancia, es el único elemento que se puede estabilizar con 2 cargas. Eso sirve, chicos, muchísimo para cuando vayamos a estudiar las biomoléculas. Ustedes van a entender la presencia de los enlaces. Pero tengan esto en cuenta. Todos los elementos necesitan tener 8 enlaces, 8 cargas, perdón, 8 cargas en su última capa. ¿Ok? Y los enlaces van a ser hechos porque este elemento necesita tener las 8 cargas. Entonces se presta, se lo pide a los elementos que están al lado y cuando se lo pide estas cargas, se crea un enlace. ¿Ok? Entonces, enlace covalente es un enlace muy fuerte. Otra cosita, vamos bien hasta ahora, pero en realidad no sería compartir un electrón. Sí, una carga, sí. Pero para simplificar sería compartir una carga, no importa si es negativa o positiva, ¿ok? Sería compartir una carga. Bien, ¿qué pasa? Una otra característica que tiene esta molécula de agua es que ella no es lineal, ¿ok? Ella tiene una densidad eléctrica. A ver, volvemos. Acá, miren, un átomo de oxígeno que tiene 2 carguitas negativas acá, 2 carguitas negativas acá, y tengo un enlace acá que une el oxígeno con el hidrógeno. Pero no sé si ustedes se dan cuenta que esta molécula no es lineal. Esta molécula es como si fuera un triángulo, una pirámide. Es tetraédrica, muy bien. En una versión 3D sería tetraédrica. Pero ¿para qué eso me sirve de tan importancia? Porque una de las características muy importantes del agua es que ella es polar. ¿Qué es polar? Polar sería todo lo que en un extremo es distinto al otro. Ni siempre, chicos, polaridad tiene que ver con cargas. O sea, estamos acostumbrados porque tenemos las pilas y las pilas son polares porque tienen un extremo positivo y uno negativo, pero ni siempre polaridad tiene que ver con cargas. Por eso les digo, polaridad es cuando un extremo es distinto del otro por su función, por su carga, por su estructura. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué la molécula de agua es polar? Porque ella tiene 2 densidades eléctricas distintas. ¿Cómo sería esto? Recién le había dicho que el átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno tenía una carga que positiva, ¿no? Bien, positiva. Acá, positiva. Y el átomo de oxígeno tenía cargas negativas, ¿ok? Muy bien. Estas cargas, de un lado para encima, tengo que cargas negativas y acá tengo cargas positivas. Si corto la molécula en la mitad, este extremo, chicos, es igual a este extremo de acá. No le estoy hablando de la carga en sí, porque las cargas se prestaron. El hidrógeno prestó su carga positiva al oxígeno y el oxígeno prestó su carga negativa al hidrógeno. Le estoy hablando de la densidad. ¿Qué es la densidad? Es como si fuera una nube que está envuelta de la carga. ¿Ven cómo son un imán? Un imán está ahí, tiene sus cargas, pero tiene una onda, una nube que envuelve el imán y se lo arrastra para sí. Entonces, la densidad electrónica sería como una nube que está envuelta de las cargas que la atraen. Entonces, le pregunto de nuevo,
¿este extremo superior es igual al extremo inferior? ¿O le parece que es distinto? Muy bien, el oxígeno es muchísimo más negativo, electronegativo. O sea, este extremo donde está posicionado el oxígeno es negativo. Entonces va a traer cosas. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué tipo de elementos? Elementos que tengan cargas positivas, ¿ok? Ya en este extremo de acá es un extremo donde va a tener una densidad electrónica positiva. ¿Por qué? Porque la nube que está envuelta de los hidrógenos es positiva. ¿Se vamos bien hasta ahora? ¿Tenemos dudas en esta cuestión? Bien. Uy, perfecto. Joan, Sí, ¿podría explicar de nuevo, porfa? sí, cómo no. Acá, mira. El átomo. La molécula de agua está formada por 3 átomos. Acá tenemos un átomo de oxígeno y tenemos 2 átomos de hidrógenos. Químicamente hablando, de todo lo que sabemos ya de la secundaria, o nos olvidamos, obviamente, este átomo de oxígeno es muy electronegativo. Tiene muchas cargas negativas en su entorno. ¿Cuántas cargas son? 6 cargas negativas. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá abajo. Tiene una carga negativa acá y una carga negativa acá. Bien, ese es su átomo, es como él. Bien, y ahora tenemos 2 átomos distintos que son los de hidrógeno. ¿Y cuántas cargas tiene un átomo de hidrógeno? Una carguita nomás. O sea, en su nube envuelta del átomo tiene solo una carga. ¿Cuál es la carga? Una carguita positiva. Bien, perfecto. Los elementos en toda la naturaleza lo que van a buscar es estabilizarse para que no estén dando vueltas ahí como locos. O sea, intentan estabilizarse. ¿Cómo hago para estabilizar un elemento? 99% de los elementos de la tabla se estabilizan por teniendo 8 cargas en su última capa, o sea, en su capa de valencia. ¿Qué es esto? Sería la capa que está acá envuelta del átomo que está más externa. Todos los átomos necesitan tener 8 cargas en su última capa de valencia. ¿Cómo lo hago eso? Bien, el oxígeno nació con 6 cargas nomás, o sea, no tiene 2 más. Se tiene que pedir prestado de alguno otro. ¿Cuál es el único átomo que puede prestar una carga y estabilizarse a sí mismo? Porque no puedo tener un átomo estable y los otros 2 inestables. Esto es malísimo para el cuerpo. Se conoce como sustancias radioactivas reactivas de oxígeno. Otra cosa. Entonces, necesito estabilizar los 2 átomos. El único elemento que se puede estabilizar haciendo un enlace es el hidrógeno. ¿Ok? Entonces, busco 2 hidrógenos en el medio y pido prestado una carga para que yo, como oxígeno, tenga 8 cargas. A la vez, cuando pido prestado una carga del hidrógeno, yo también presto mi carga al hidrógeno. Entonces, es un intercambio donde ahora el oxígeno va a tener 8 cargas en su última capa y el hidrógeno va a tener 2 cargas. Dijimos que el hidrógeno necesita solo 2 cargas en su última capa para que se estabilice. ¿Ok? Y cómo forman esto enlace hace con que la molécula de agua no sea lineal, o sea, tenga esta forma acá, tetraédrica. Entonces, teniendo en cuenta esta forma, que no es lineal, las moléculas no están dispuestas así, voy a tener 2 polos, voy a tener 2 extremos, y los 2 extremos van a ser distintos. El extremo del oxígeno va a emanar una carga muy negativa, por sus 2 carguitas negativas que están acá. Ya el extremo inferior de la molécula del agua es positivo. Entonces, ese extremo de acá es distinto de eso. Eso da la característica a mi molécula de agua que sea polar. Tiene 2 polos distintos. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? ¿Alguien más, chicos? ¿Se entendió bien esta parte de la composición química de la molécula? Si quieren, lo digo de vuelta. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Bien. Entendemos cómo está formada una molécula de agua nomás, una solita. Pero el agua que conocemos nosotros, independiente de su estadio, si es gasoso, líquido o sólido, son una unión de millones, billones de moléculas de agua.
Ahora vamos a entender cómo hago para unir una molécula de agua a otra molécula de agua. Y se unen mediante a un tipo de interacción muy importante, que es esta que está acá abajo, que son las puentes de hidrógeno. ¿Qué es esto, chicos? Las puentes de hidrógeno son interacciones que el átomo, el hidrógeno, puede hacer con moléculas electronegativas. Pero cualquier molécula electronegativa, no, no son cualquiera. Son 3 tipos de átomos. O sea, puede hacer con el oxígeno, acá, y se puede... ¿Se cortó? ¿Se está cortando, chicos? Ahí vuelvo. No. Ok. No, perfecto. ¿Sí? Bueno. Esta molécula de agua se va a unir con otra a través del puente de hidrógeno. Como el nombre ya dice, es una puente que el hidrógeno va a hacer con un átomo que sea electronegativo. ¿Pero por qué eso? Porque el hidrógeno de la molécula de agua emana ¿qué? Una densidad, una nube, una atracción positiva. Entonces va a atraer ¿quién? Por su vez. Un átomo que sea negativo, una molécula que sea negativa. Exactamente. Acá lo llamamos de FON. O sea, el hidrógeno puede hacer puentes de hidrógeno con 3 átomos distintos. Flúor, oxígeno y nitrógeno. Es el FON. Entonces, vamos a estudiar primero el hidrógeno y el oxígeno, porque es lo que nos importa ahora en agua. Pero tengan en cuenta que pueden existir puentes de hidrógeno de un hidrógeno con otros tipos de átomos, que sería un flúor o el nitrógeno. ¿Ok? ¿Vamos bien? Listo. De vuelta. Ahora le hago una pregunta acá, chicos. ¿Cuántas puentes de hidrógeno una molécula de agua puede llegar a ser? ¿Alguien más? ¿Alguien da más o menos? Alguien dijo 2, 2, 4, 4, 4, 2, 4. Bien, la respuesta correcta son 4. Pero, ¿por qué 4? Bien, por el hidrógeno es fácil, ¿no? O sea, podemos sacar fácilmente de acá, porque tengo 2 hidrógenos. Entonces, por acá podemos hacer una puente de hidrógeno y por acá podemos hacer otra puente de hidrógeno, ¿no? ¿Vamos bien por ahí? Pero tenemos que pensar en la molécula como un todo. ¿Se ven estas 2 carguitas negativas acá? Que emanan, o sea, que atraen otros elementos. Entonces, ¿qué elementos estas 2 carguitas negativas van a atraer? Otro hidrógeno de otra molécula. Entonces, acá puedo hacer ¿qué? Otra puente de hidrógeno. Y estas 2 carguitas que están acá del otro lado, o sea, son cargas negativas. Van a atraer otro elemento que sea positivo. ¿Cuál es el elemento positivo? Un hidrógeno. ¿De dónde? De otra molécula de agua. Entonces acá voy a tener que otra molécula de agua. O sea, voy a tener otra puente de hidrógeno. ¿Se entiende? Miren, acá tengo un átomo de oxígeno que es electronegativo. Acá tengo un hidrógeno y acá tengo otro hidrógeno. Eso acá es una molécula de agua. Bien. Acá, este hidrógeno tiene una carga positiva, entonces va a traer un elemento que tenga una carga negativa. ¿Qué elemento es? El oxígeno. Por acá hicimos una. Acá, este otro hidrógeno que tiene una carga positiva va a traer otro elemento que tenga una carga negativa. ¿Qué elemento es? Ese oxígeno que está acá. Por acá matamos, tenemos 2. Este oxígeno de acá es muy negativo. Va a traer una cosa que tenga una carga positiva. O sea, un hidrógeno de otra molécula. Y esto de acá va a traer otro. ¿Se entiende? O sea, son una molécula, son una red de interacciones de puentes de hidrógeno. Es por eso, chicos, que todas las propiedades del agua, que vamos a estudiar en un rato, tiene que ver con eso, con la posibilidad, con la gran cantidad de enlaces, de interacciones que una molécula de agua puede llegar a hacer con las otras. ¿Ok? Son muchas, son 4 por molécula. Imagínate que en un vaso de agua tenés 1 trillón de moléculas. Entonces, multiplica por 4, o sea, son muchísimos enlaces. ¿Se entendió por qué se puede llegar a hacer 4?
1 para cada hidrógeno y 2 por el átomo de oxígeno que tiene dos grupitos de cargas negativas. ¿Se entendió? ¿Tenemos dudas? Con enlace covalente y puentes de hidrógeno, uno comparte cargas o electrones. El otro interage, o sea, es una interacción polar. O sea, es una interacción de las cargas que están, o sea, no son de las cargas, son de la nube que envuelve la carga. ¿Ok? Uno comparte la carga, es un enlace, es fuerte, para romperlo necesita mucha energía. Y la puente de hidrógeno es como más tranquila, es una interacción del magnetismo, ponele, de la nube que está envuelta de las cargas, una atracción, no es una interacción perfectamente. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahora? En esta parte que es como medio química, a veces medio aburrida. ¿No? ¿Seguro, No, chicos? profe. ¿Cómo bien? Perfecto. Es para dibujar el dibujé. Bueno, sacando la parte tediosa de lo que sería la química, volviendo. Lo que quiero que ustedes entiendan es esto. ¿Cómo hace para formarse una molécula de agua? ¿Por qué enlace? ¿Por qué la molécula de agua es polar? ¿Cómo es el nombre del enlace y por qué ese enlace? ¿Por qué es un enlace covalente? ¿Y qué es un puente de hidrógeno? ¿Cómo interage un puente de hidrógeno? ¿Ok? Después, cuando vayamos a hablar en bioenergética, en biomoléculas, vamos a ver... ¿Alguien me dijo? ¿Eh? Sí, decime. Yo, en la Argentina puede llamar puente de hidrógeno de ligación de hidrógeno. Sí, se puede llamar ligación de hidrógeno. Por eso es importante que tengan la definición, que no es un enlace, es una interacción. Y de ahí puede llamar de puente, de ligación, de interacción, solo lo puedo llamar de enlace. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. No, nada. Bien. Pero Sí. hay una profe que dice que podemos llamar enlace de puente de hidrógeno. ¿No sería correcto hablar así? No, para mí no, porque se van a confundir. Porque un enlace es o sea, comparten cargas. Es una cosa fuerte. La puente de hidrógeno es una interacción, no es un enlace. Entonces, para que ustedes no se compliquen la vida, estaría bueno diferenciarlos y entender muy bien lo que es un enlace y lo que es la interacción. ¿Ok? Porque después se mandan las pelotas, no se entienden nada. Entonces, un enlace tengan que es un compartimiento, o sea, se comparten cargas. Es un enlace fuerte, es una unión muy fuerte, que para romper esta unión necesito poner mucha energía. Ya, las puentes de hidrógeno son interacciones. Yo puedo afastar dos moléculas de agua muy fácilmente. Ahora, yo no puedo afastar un átomo de oxígeno con un átomo de hidrógeno con esta facilidad. ¿Se entiende? Son distintas. Sí, sí, se entiende. Gracias. Bueno, no de nada. Bien, seguimos. Vamos a propiedades físicas del agua. Chicos, esta parte del TP se pregunta mucho de una manera muy teórica, porque es básicamente teórico. Entonces, fíjense, ¿para qué nos sirve comprender las propiedades del agua? Estas son las propiedades que vamos a ver. Alto punto de fusión y ebullición, alto calor de vaporización, alto calor específico, elevada tensión superficial, variación anómala de la densidad, y vamos a entender cómo la agua es el solvente universal. ¿Ok? Bien, acá les puse que todas las propiedades físicas de una sustancia dependen de sus fuerzas moleculares de atracción o sus fuerzas de cohesión interna, que es básicamente la misma cosa. Es cómo estas sustancias pueden estar unidas con sus otras moléculas. O sea, todas las propiedades estas que vamos a estudiar, ya en el caso de agua, existen porque el agua tiene 4 puentes de hidrógeno entre ellas. O sea, son muy conectadas una molécula con la otra. ¿Cómo se dice eso químicamente? Tiene alta cohesión interna. ¿Ok? Acá, mira. El número extremadamente elevado de puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua le confiere gran cohesión interna. Es gracias a esta cohesión interna que vamos a estudiar todas estas propiedades. Vamos a eso. Alto punto de fusión y ebullición. El agua es
es uno de los únicos elementos que se permanecen líquidos en un rango de grados muy amplio. O sea, cuando una agua se pone a empezar a congelar, ¿a qué temperatura? Cercana a 0, ¿no? Y cuando se pone a evaporar, allá cerca de los 100 grados. Eso me da un rango de 100, de 0 a 100 grados, donde el agua es líquida. Y eso es lo que nos permite tener una gran amplitud de vivencia. O sea, nosotros vivimos también en distintas temperaturas, en distintos estadios del mundo, porque el agua tiene este rango amplio donde permanece líquida, que es propia para la vida. Acá le puse otros elementos que son parecidos con el agua, pero no tiene este gran rango. Miren, acá tenemos este elemento que su punto de fusión es en 0. Y su punto de ebullición, ¿a dónde? Ah, perdón. Acá, su punto de fusión, que sería este acá, es cerca del 100. Y su punto de ebullición es cerca del menos 50. O sea, nada que ver, ninguno tiene un rango que sea acá cercano. Lo mismo con esta estructura de acá. Su punto de fusión es más o menos acá, menos 75, ponele. Y acá, en este puntito, que sería el punto de ebullición, que es cuando este elemento pasa de líquido a un estadio de gas, sería más o menos a un menos 50. ¿Ven que el rango es muy chiquitito entre ellas? Todo este espacio que ustedes ven entre estas dos líneas, la roja y la azul, es el rango donde estas sustancias están líquidas. Y acá, vean lo de agua. ¿Ven cómo el rango es muchísimo más amplio? A eso se llama alto punto de fusión y de ebullición. O sea, es muy lejano el momento donde el agua pasa de un estado líquido al de gas y de un estado líquido al sólido. ¿Ok? Es el básicocito. Acá, alto calor de vaporización. Es la cantidad de energía necesaria para que la unidad de masa de una sustancia pase de un estado líquido al estado gaseoso. Pero, olvídense de eso, ¿qué me importa? Es la cantidad de energía que yo necesito poner para que la agua que tengo en mi cuerpo, ponele, se vuelva gaseosa. ¿Ok? No sé si ustedes tienen una abuelita o alguien de su familia que les decía, ay, cuando tenés fiebre, tenés que poner mucha ropa, ponete muchas sábanas para dormir, porque así vas a transpirar y ahí vas a bajar tu temperatura. ¿Alguien tiene un abuelo o alguien de su familia que le dije que cuando tengan fiebre tiene que ponerse mucha ropa para empezar a transpirar y ahí van a bajar la temperatura? Sí, ¿no? Mi abuela me decía eso toda la vida. Está mal, está malísimo. O sea, hacerte con que transpire sí va a bajar tu temperatura, ya te explico por qué, pero si vos estás con fiebre y te pones más ropa, ¿qué va a suceder con la temperatura de tu cuerpo? Va a aumentar más todavía. Entonces, ponele que tenés una fiebre de 38, cuando pones la ropa, las medias, los guantes, las sábanas encima, te acostás en una cama súper calentita, lo que va a hacer con tu temperatura es subirla. Y eso es muy peligroso porque si la temperatura ultrapasa, ponele los 40, 40 y poco, entras a un estado de shock, que son las convulsiones de la gente que se deja aumentar mucho la temperatura. Entonces, el fin está bueno porque vas a empezar a transpirar y cuando transpiras vas a bajar tu temperatura, ya vamos a ver por qué, pero el proceso para llegar hasta este punto es que va a aumentar más todavía la temperatura antes de bajarla. Eso es muy peligroso. Bien, pero ¿por qué al transpirar nosotros bajamos la temperatura? ¿Por qué? Porque nosotros como un cuerpo necesitamos poner mucha energía para que el agua pase de un estado líquido hacia un estado de gas. Bien, nosotros transpiramos. El agua está en la superficie de nuestro cuerpo. Esta gotita que está acá líquida, cuando se va a evaporar, nosotros necesitamos pagar. O sea, necesitamos poner energía para que el agua que llegó en la superficie de nuestro cuerpo, que, o sea, se ultrapasó el epitelio, llegó en la superficie, para que pase de un estado líquido hacia un estado de gas, nosotros necesitamos pagar. ¿Y cuánto pagamos? Mucha energía. Y toda energía se puede convertir en
calor, o sea, se disipa en forma de calor. Entonces, al transpirar, el agua pasa de dentro de mi cuerpo a la superficie de mi cuerpo. Cuando está en la superficie de mi cuerpo, esta agua necesita entrar en un estado de gas. ¿Quién paga por eso? Nosotros. Nosotros pagamos la energía, el calor, para poder pasar con la agua, que estado líquido, acá en la superficie, se pueda evaporar. Y con eso, si estamos utilizando nuestra energía, nuestro calor, para hacer con que el agua pase de líquido a gaseoso, nosotros automáticamente bajamos nuestra temperatura, porque estamos sacando la gran cantidad de temperatura, de calor, de energía que tenemos en nuestro cuerpo para transformar el agua, que está en estado líquido en la superficie de nuestro cuerpo, a un estado gaseoso. Entonces, al hacer esto, bajamos nuestra temperatura. Esa es la función de termorregulación. Permite a los individuos disipar el exceso de calor que tenemos en nosotros por la evaporación del agua en su superficie, que sería el sudor. ¿Dudas? La mía me mandaba a bañarme. Ese está bien. Tenés que bañarte. Si tenés una fiebre, no, o sea, no te vas a bañar con agua muy fría porque también entra en shock, pero con agua un poquito tibia y después vas enfriando despacito para que se baje la fiebre, porque es muy peligroso tener una fiebre muy alta. ¿Dudas, chicos, en eso de termorregulación? Les digo, porque en los parciales acostumbran preguntar mucho, tipo casos clínicos, para que ustedes puedan aplicar lo que sería el alto calor de vaporización del agua. Y en general le mandan una como esa, de fiebre y un paciente, alguna cosa así. ¿Pero se entendió? Creo que sí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Seguimos. Alto calor específico. ¿Qué sería eso? Es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de sustancia en 1 grado. Pasen esto, vamos a lo que nos importa. Es la cantidad de energía que yo tengo que poner para que el agua de mi cuerpo, que por ejemplo está a 20 grados, vaya a 21 grados. Necesito, por el nombre, acá tenemos que necesito mucho calor. Necesito poner mucha energía para que el agua, que está a 20 grados, ponele, pueda pasar a 21 grados. O sea, ¿qué me importa eso? Que toda el agua que está en mi cuerpo puede absorber el calor, la energía y permanecer intacta. ¿Por qué? Porque necesito una alta cantidad de calor para cambiar su temperatura. ¿Por qué eso me importa? Acá les puse. En el transcurso del día se produce más o menos 3.000 calorías con reacciones del metabolismo. Una vez más, todo lo que es energía, una parte de la energía, se disipa en forma de calor. Entonces, si yo produzco 3.000 calorías con reacciones del metabolismo humano, lo normal, eso podría llegar a elevar nuestra temperatura a 100 a 150 grados. O sea, nuestra temperatura normal es 37.7, 37.5. Imagínate llegar a 100 grados. Íbamos a cocinar de adentro hasta afuera. Entonces, el agua que está en todo nuestro cuerpo agarra estas 3.000 calorías, suga esas 3.000 calorías y permanece con su misma temperatura. ¿Por qué? Porque tenemos 60% de agua en el cuerpo. O sea, es mucha agua. Por más que producimos 3.000 calorías, tenemos 60% del cuerpo de agua. Entonces, el agua absorbe este calor y permanece con su misma temperatura de siempre. Esa es la propiedad. Alto calor específico. Necesito tener mucha energía, mucho calor para hacer con que el agua que está en mi cuerpo pase de, por ejemplo, 30 grados a 31 grados, de 35 a 36. O sea, para aumentar 1 grado, necesito mucha energía. ¿Ok? Acá les puse todos los estados, sólido, una medida entre sólido y líquido, el líquido, la medida que está entre líquido y gaseoso, y el de gaseoso. ¿Ok? ¿Se entendió? Mira, permite que el calor proviene del medio o liberado en reacciones bioquímicas exotérmicas sea fácilmente absorbido con pequeña variación de la temperatura del individuo.
Estas reacciones del metabolismo, nosotros vamos a ver todas en bioenergética, en el TP4. ¿Qué pasa? ¿Para qué comemos? ¿Para qué tomamos agua? ¿Para qué comemos? Para tener energía. O sea, es lo que nos motiva, nuestra moneda energética. Al comer una hamburguesa, hasta transformar esta hamburguesa en ATP, que es nuestra moneda energética, tengo varias reacciones. Y todas las reacciones químicas llevan o necesitan o liberan energía. La mayoría libera energía. ¿Y para dónde va toda esa energía? O sea, tiene que ir para un lado, porque son 100 a 150 grados que están ahí. Entonces, el agua chupa esta energía y permanece ahí, como si nada. ¿Se entendió? ¿Alto calor específico? ¿Puede explicar de nuevo esta parte de 3000 cal? Sí. Yo no entendí. Vamos a volver al ejemplo de la hamburguesa. Tenemos la hamburguesa, comemos una hamburguesa. Esta hamburguesa va a ser digerida, va a ser degradada en sus monómeros, que van a la sangre, que van a llegar al hígado, que va a ser procesada, que va a las células. El punto final de esta comida es que todos los nutrientes que tienen esta comida lleguen a todas las células de mi cuerpo. Bien, cuando llegan en las células de mi cuerpo, mi célula necesita oxidar estos nutrientes para transformarlos en ¿qué? En combustible, en energía, o sea, ATP. Bien, entonces la glucosa vino, por ejemplo, un ejemplo de la glucosa que está en el pan, llegó a mi cuerpo y después llegó en todas las células. De ahí entra a la célula, entra a la mitocondria y es oxidada hasta se transformar en ATP. Bien, ¿se entiende la línea? Toda la línea, desde la masticación hasta el final, tengo varias reacciones. Y todas las reacciones producen energía. ¿Cómo que vamos a llamar esa energía? Kilocalorías, que son las 3000 cal que producimos diariamente, ¿ok? De todas las reacciones que ocurren en mi cuerpo, 24 horas, llego a producir más o menos 3000 calorías. Y estas calorías se transfiero a hablar de temperatura, que se disipa en temperatura, son 100 a 150 grados que me podría aumentar. Pero estas kilocalorías que se disipan en grados van hacia el agua, porque el agua puede absorber estas kilocalorías y no aumentar su temperatura para nada. ¿Se entendió? O sea, todas las reacciones de nuestro cuerpo, una célula a hablar con otra, libera energía. Una célula a degradar una molécula, libera energía. Una movimentación de un espermatozoide, libera energía. Todo en nuestro cuerpo a nivel bioquímico libera energía. Y esta energía que estamos produciendo en nuestro cuerpo, esas calorías, kilocalorías, tienen que ir a algún lado, porque si no se van a disipar en forma de calor. Y si se disipan en forma de calor, vamos a tener un aumento de 100 a 150 grados en el cuerpo. Mi cuerpo tiene 37.5, o sea, no puedo bancarme 100. Si no puedo bancarme un 40, porque empiezo a tener convulsiones, imagínate todo eso. Entonces, el agua en nuestro cuerpo lo que hace es chupar las kilocalorías antes que ellas se conviertan en grados. Así quedo tranquilo, ¿ok? ¿Se entendió? Sí. Todo... Ana dijo, ¿eso se ocurre por las puntas de... Sí, todas estas propiedades que vamos a ver es porque el agua tiene una alta cohesión interna, que sería justamente la gran cantidad de puentes de hidrógeno que puede hacer. Ella puede bancar, tenés muchas kilocalorías, muchas temperaturas, y como ella tiene una gran cohesión interna, permanece allí tranquila, no se rompe, no se deshace ni nada, permanece allí tranquila. ¿Se entiende? Gio, ¿qué que lo explique de vuelta o lo entendiste esta última vez? Ok. Vamos. Elevada tensión superficial. ¿Qué es esto? A ver, en el seno del agua, cuando el agua está líquido, acá, cada molécula de agua está rodeada por otras moléculas de todos sus lados. Acá tengo una molécula de agua y en todos sus lados tengo otra molécula de agua. ¿Qué pasa? Que acá, estas moléculas que están a ese distanciamiento
necesitan aumentar su proximidad cuando estén cercanas a la superficie. ¿Por qué? Porque esta molécula acá no tiene ninguna molécula encima. Entonces, ¿qué hago? Aumento la cantidad de moléculas de agua una al lado de la otra en la superficie. ¿Ok? Y estas fuerzas de una molécula con otra están más cerquitas, entonces son más fuertes. Se une más fácil. Si aumento la cantidad de moléculas en la superficie del agua que está líquida, aumento su fuerza de unión. Si aumento la fuerza de unión, aumento ¿quién? La tensión superficial. Eso es el motivo porque el mosquitito puede andar encima del agua, porque es tan livianito y el agua tiene una tensión superficial muy elevada que para él es como si estuviera pateando en el piso. ¿Ok? Acá. La molécula de cieno líquido interactúa con el doble de moléculas que esas que están en la superficie. Para incrementar la superficie expuesta al aire, es necesario lograr que las moléculas del seno pasen a la superficie. Entonces, tiro estas moléculas que están acá en el seno, en el medio, y las pongo en la superficie. Mira, si la cohesión es alta, la tensión superficial también lo será. Entonces, las uniones que una molécula hace con otra, que son las puentes de hidrógeno, son muy altas, la tensión superficial también va a ser muy alta. ¿Se entendió? No, ¿puedes explicar de nuevo, John, porfa? Sí, sí. Miren, acá, yo voy a poner un punterito. Acá, eso es una molécula de agua. ¿Cómo una molécula de agua se une con la otra? Ah, por acá, por acá, por acá, y más una más por acá. ¿Cómo se une? ¿A través de qué interacción? Puente de hidrógeno. Bien, entonces, una molécula de agua se puede unir con 4 otras moléculas. Es mucha interacción para una molécula sola. Eso hace con que el agua, en toda su unión, tenga mucha cohesión, o sea, están muy pegaditas. Se puede interactuar de una manera buenísima. Bien, ahí vamos. ¿Qué pasa? En condiciones, ponele, anormales, o sea, o normales, en la superficie del agua, que está acá, tengo una zona que es la que está en contacto justamente con la superficie que no entra, no tiene una cohesión muy alta. O sea, no entra en contacto con ninguna molécula de agua acá encima, porque obviamente está la superficie. ¿Qué hace el agua como sustancia química para aumentar la cohesión en la superficie? Para hacer con que esta capa, que supuestamente es muy débil, se refuerce, o sea, quede más cohesa. Saco las moléculas que están en el medio, en la profundidad del agua, y las pongo, las empillo todas en la superficie. Entonces, acumulo muchísimas moléculas de agua en la superficie que abajo del agua. ¿Cómo llamo eso? Este acúmulo de moléculas de agua que están más acumuladas en la superficie que en su profundidad. Se conoce como tensión superficial. Y el agua, por tener esta capacidad de sacar las moléculas del seno de la profundidad y ponerlas en la superficie, se conoce como elevada tensión superficial. ¿Para qué eso me sirve? Por ejemplo, es que el mosquito puede patear en el agua. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, ahora sí, tranquilo. João, Sí. tengo una duda. ¿Esa elevada tensión superficial también puede ocurrir en relación a la polaridad de la molécula que está arriba? ¿O la sustancia que está interactuando con el agua? Además de la molécula, es más de la física. ¿Por qué? Sí. La polaridad, en este caso, estamos hablando de concentraciones muy grandes, ¿no? O sea, es un mosquito y es, por ejemplo, la superficie de un lago. Más allá de la polaridad que pueda tener la patita del mosquito y la superficie del agua, lo que me va a demandar más son los vectores de fuerza. Miren, tengo el vector que impulsiona el mosquito para abajo, pero también tengo la fuerza que ejerce la tensión superficial hacia arriba. Y eso hace con que el mosquito no se hunde. ¿Se entiende? Vas más allá, ya sacamos de la química y vayamos más por la física, en este caso, ¿no?
Sí. Pero pueden llegar a interactuar de alguna manera, pero ¿quién lo va a decir que el mosquito no se hunde, por ejemplo, es los vectores de las fuerzas de los dos objetos? Gracias. No hay nada. Acá, vamos. Variación anómala de la densidad del agua. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Agua, al congelarse, se expande, pero el agua sólida, congelada, es más liviana que el agua líquida. ¿Cómo puede llegar a pasar eso? O sea, el agua que está como una piedra es más liviano que el agua que está líquido. ¿Qué pasa? Eso también tiene que ver con las fuentes de hidrógeno. Miren acá este dibujito. Las fuentes de hidrógeno, cuando tengo hielo, o sea, el agua en estadio sólido, son más ordenadas y son fijas, ¿ok? Están ahí, se unen de esta manera y por la temperatura, estas fuentes de hidrógeno no se pueden mover. Las fuentes de hidrógeno quedan cristalizadas, fijas. Bien, acá, este modelo que sería, ¿dónde está mi punto? Acá. Este modelo que sería, que sería el agua líquida, las fuentes de hidrógeno son dinámicas. ¿Qué me quiere decir esto? Son interacciones que se pueden unir y separarse 1.000.000 de veces en un minuto. Son dinámicas, por eso que el agua líquida es mueble. Te puedes sacar de un lado, poner en el otro, se expande, se absorbe, se hace todo. No podés manejar el agua líquida solamente con tus manos, por ejemplo. Solo si haces unas cuñas, pero además no. Ya hielo lo podés agarrarlo y tenerlo, porque sus fuentes de hidrógeno están fijas, están congeladas. Bien, ¿qué me sirve eso? Acá, miren, ¿en qué de los dos estadios tengo más espacios vacíos? ¿En el hielo o en el agua líquida? ¿Cuál de los dos estadios tengo más espacios vacíos entre las fuentes, entre las moléculas? ¿Dónde hay más distanciamiento? En el hielo, ¿no? Bien, en el hielo tengo muchísimo más espacios vacíos. Entonces, ¿cuál de los dos va a ser más pesado? ¿El que tiene más espacios vacíos o el que tiene menos espacios vacíos? ¿Cuál va a ser más denso? Lo que tiene menos Lo que tiene menos espacio vacío va a ser ¿qué? va a ser pesado. Exactamente. Entonces sería el agua líquida. Entonces, el agua líquida, por tener menos espacios, va a ser más pesado. Y el hielo, por más que tenga mayor tamaño, tiene más espacios vacíos, entonces va a ser más livianos. Y ahí está el motivo por qué el hielo puede llegar a flotar en el agua. Básicamente. Igual, esa es muy ¿no? De la secundaria, de la química que estudiamos en la secundaria. Bien, acá les puse un poquito de teoría para que lo tengan cuando vayan a revisar. En el caso, hielo flota sobre el agua porque el mismo, al igual es masa de agua, la densidad de hielo es menor. O sea, es más liviano. Además de eso, tengo un aumento de la densidad del agua, aumentar su temperatura entre 0 y 4 grados. O sea, el agua es más densa cuando está entre 0 y 4. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo. Sí, decime. Voy a hacer una pregunta, me parece un poco tonta, pero ¿tiene algo que ver con la energía cinética? No. Por ahí más o menos, o sea, la energía cinética es la energía que, por ejemplo, esta molécula de agua puede llegar a liberar cuando se mueve. En el hielo, las moléculas no se están moviendo. Entonces Sí, la es como energía si cinética no... es estable. Sí, O sea, dale. acá no hay, es nula. Ya en el agua tenés mucha energía cinética porque las moléculas están así, están en movimiento a full, mal. Entonces liberás mucha energía cinética, pero en realidad la energía cinética es una consecuencia de eso, no es el por qué. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, Gracias. no hay nada. Acá, miren, acá tenemos la superficie, por ejemplo, en el Alaska, muy frío, tenemos menos 10 grados. No mentir, en Alaska es mucho más frío. En algún lado que haga hielo, que tenga menos 10 grados, Chicago. Acá tenés menos 10 grados afuera.
En la superficie voy a tener hielo. El hielo, cuando se forma en la superficie, impide que la temperatura del agua que está acá abajo siga bajando. Entonces, los lagos tienen hielo solamente en la superficie. Bien. Abajo, ¿qué voy a tener? El agua a 0 grados. Y lo más pesado, lo que está más abajo de todo, sería el agua a 4 grados. Es medio raro, ¿no? Que entre 0 y 4 tenga una mayor densidad. Por eso que se conoce como variación anómala, porque no estaría bien, no se sabe explicar el por qué. Es anómala. Entre 0 y 4 grados, el agua va a ser lo más pesado que hay. O sea, el estadio donde está más pesada. Entre 0 y 4. ¿Se entendió? Es una variación anómala. ¿Dudas? ¿Vamos bien hasta acá? Joan, Sí. ¿qué es ¿Alguien? una variación anómala? No entendí. La variación anómala sería que el agua va a estar, por ejemplo, se vas a imaginar de 0 a 10, la tendencia es aumentar la temperatura, ¿no? La tendencia de la densidad es aumentar, pero es anómala, es anormal, porque el agua en su temperatura donde está más pesada es entre 0 grados y 4 grados. Entre este rango de temperatura es donde ella va a estar más pesada. ¿Por qué cuando vaya aumentando la temperatura en 5, 6, 7, 8, el agua no se transforme cada vez más pesada? No se sabe, porque es una variación anómala. ¿Se entiende? Es anormal que ella se comporte así, pero no en tanto se comporta de esta manera. Entre 0 grados y 4 grados, el estadio donde el agua está más pesada. Es anormal. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, tranquilo. Bueno, ahora vayamos por el último. Acá, ojo chicos, fíjense, todo lo que habíamos estudiado de estas propiedades de acá, ¿dónde está? ¿Dónde está mi puntero? Acá. Esta ya fue, pero mal. Esta ya fue, esta ya fue, y esta ya fue. Esta de acá es muy importante, que el agua funciona como un solvente universal, porque los términos que les voy a explicar ahora se lo van a pedir durante toda su carrera y se lo van a utilizar muchísimo. Entonces pido que ustedes fíjense muy bien en los términos que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los términos? Acá. Los términos son polar, hidrofílico, lipofóbico, apolar, hidrofóbico, lipofílico y anfipático. Vamos a verlos de uno a uno, pero ustedes tienen que entender eso muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué es una solución? Una solución sería la unión de un solvente con un soluto. El solvente es siempre lo que está en gran cantidad y el soluto sería lo que está en menor cantidad. El soluto se disuelve en el solvente. El agua, por su gran abundancia y por su gran polaridad, o sea, su gran capacidad de hacer enlaces, se conoce como solvente universal, porque la gran cantidad de moléculas de sustancia en el mundo pueden llegar a disolverse en el agua. ¿Vamos bien? Vamos a estudiar los 3 casos posibles de moléculas que se puedan disolver en el agua. Tenemos 3 grupos. Tenemos los grupos polares, apolares e anfipáticos. A ver, empezamos con los grupos polares, compuestos iónicos y polares no iónicos. ¿Qué sería eso? Moléculas que pueden interaccionar con el agua y disiparse por el agua. ¿Qué pasa, chicos? Cuando ustedes tienen un vaso de agua y ponen una cucharada de azúcar, se lo revuelven, ¿qué pasa con el azúcar? Si quieren pueden prender el micrófono, chicos. ¿Se disuelve? Se va a disolver. Entonces, en este caso, para ustedes, ¿quién sería el solvente y quién sería el soluto? El soluto es el azúcar y el solvente es la agua. Perfecto. Entonces, ¿el azúcar podría llegar a ser una sustancia polar? ¿Y? Sí, sí. Sí, ¿no?
Claro, porque el agua, la molécula de agua... Semejante disolve semejante, ¿sí? Sí, por ejemplo, recién vimos que la molécula de agua, ¿qué era? Polar. Si ella es polar, puede interaccionar con otras sustancias que sean polares. Entonces, si tengo una sustancia que se disuelve en el agua, vamos a llamarla ¿de qué? De una sustancia polar. ¿Ok? ¿Se entendió? Sinónimos para polar. Si tengo una sustancia que es polar, tengo una sustancia que es hidrofílica. Hidro de agua, filía de afinidad. Entonces, hidrofílico es una sustancia que le gusta al agua, que puede interaccionar con el agua, puede disolverse en el agua. Y a la vez, esta misma sustancia que es hidrofílica es lipofóbica, porque si me gusta al agua, no me va a gustar la grasa, a la gordura, no le voy a gustar a nada. Entonces, voy a dividir las sustancias en estos dos lados. De un lado, sustancias que son polares, que pueden interaccionar con el agua, que por su vez van a ser hidrofílicos, y estas mismas sustancias no pueden interaccionar con los lípidos, con la grasa. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Lipofóbicos. Ojo, chicos, que en los parciales se hacen preguntas con eso y a veces la gente pierde su cuestión por simplemente no saber que esos tres términos son la misma cosa, significan lo mismo. Polar, hidrofílico y lipofóbico son lo mismo. Es la capacidad que esta sustancia tiene de interaccionar con el agua, de ser polar, de tener dos extremos distintos que pueden interaccionar con sus moléculas de agua. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Entendió. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a lo del otro lado. Compuestos apolares. Sí. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, no. Compuestos apolares. ¿Qué serían los compuestos apolares? Serían los compuestos que no pueden interaccionar con el agua. No pueden crear enlaces con el agua. ¿Ok? No presentan grupos funcionales capaces de interaccionar con el agua y resultan prácticamente insolubles en el agua. ¿Qué pasa si tengo no comprendí bien esta parte del azúcar ser polar, porque cuando escucho polar me parece que conduce electricidad y moléculas odantes no conducen electricidad. ¿Viste? Cuando te dije en el comienzo de la clase que polaridad ni siempre tiene que ver con cargas. Es justamente por ahí. ¿Se entiende? El azúcar es polar, pero no tiene nada que ver con sus cargas. Tiene que ver con sus extremos serem distintos y tiene funciones distintas. Entonces, yo sé que es muy fácil para nosotros si dijimos polar, tiene que ver con conducción eléctrica, con cargas, pero ni siempre va a ser así. Tiene moléculas que justamente la glucosa es una que no conduce electricidad porque no tiene cargas, pero puede hacer otros tipos de enlaces que no son covalentes. ¿Se entendió? Se puede interaccionar no porque está cargada eléctricamente, y sí porque tiene grupos funcionales que pueden unirse con el oxígeno, con el hidrógeno, de una manera distinta. Pero lo que nos importa es que pueden interaccionar con las moléculas y disolverse en las moléculas. ¿Se entendió? Vale. En la parte de las polares, que son hidrofobas, tengo que... Sí, vamos a entender ahora. ¿Qué es esto? Antes. Recién vimos un ejemplo de un vaso de agua con una cucharada de azúcar. Ahora, le pregunto, tengo un vaso de agua y pongo una cucharada de aceite. ¿Qué pasa con esta solución? ¿Qué pasa con el aceite? No se disuelve. No se disuelve. Perfecto. No se mezcla también. Perfecto. ¿Por qué? Porque no puede, no le gusta el agua, no tiene grupos funcionales, que vamos a ver en la próxima clase, que son los grupos funcionales, no tiene los grupos funcionales necesarios para poder interactuar con el agua. Acá les puse un ejemplo para que se vayan familiarizando, que, mira, acá tengo hidrógeno, 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 hidrógeno. Si el hidrógeno puede hacer solo un enlace, ¿va a querer hacer enlace con otras moléculas? No, entonces va a repelir las otras moléculas. O sea, va a repelir el agua. ¿Ok? Entonces no interactúa. ¿Cómo conozco estas sustancias? Apolares, hidrofóbicas o lipofílicas. Son el mismo nombre para la misma sustancia.
Cuando le digo que el aceite que ponemos en el vaso de agua es apolar, es lo mismo que decir que el aceite es hidrofóbico. Es lo mismo que decir que el aceite es hidrofílico. Porque si tengo un vaso de aceite y pongo una cucharada de aceite de otro tipo, por ejemplo, una manteca. Tengo un aceite, un vaso de aceite, y pongo una cucharada de manteca. ¿Qué pasa con la manteca si lo vamos a revolviendo? Se disuelve. ¿Eso qué me está diciendo? Que es lipofílico, porque el vaso, lo que está en gran cantidad, es formado de grasa. Y la manteca también. Entonces se van a disolver entre sí. Son lipofílicos. A la vez, si agarro un vaso con agua y pongo la misma cucharada de manteca, voy a ver que no se van a mezclar. No se van a mezclar. ¿Ok? Bien. Interacciones hidrofóbicas es como voy a llamar la fuerza que una molécula hidrofóbica va a tener para atraer otra molécula hidrofóbica. ¿Cómo pasa eso? De vuelta. Tengo un vaso de boca muy ancha con agua. Acá. De este lado pongo una cucharada de aceite y del otro lado del vaso pongo otra cucharada de aceite. Si dejo el vaso ahí con un tiempo, vas a ver que esta gota de aceite que está en un lado se van a acercar del medio y la otra que está en el otro extremo se va a acercar también. O sea, tiene una fuerza de atraerse. ¿Cómo conozco eso? Interacciones hidrofóbicas. Son que los dos no pueden interaccionar con el agua, entonces se juntan. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Lo que nos queda ahora sería el último grupo. Sí, ¿alguien quiere hablar? ¿No? Ok. Compuestos anfipáticos. El compuesto anfipático sería lo mejor de los dos, o lo peor. O sea, es una unión de los dos tipos de moléculas. Es mitad hidrofóbico y mitad hidrofílico. Es mitad polar y mitad apolar. Es mitad lipofílico y mitad lipofóbico. ¿Se entiende? Acá les puse las dos moléculas que vamos a ver un montón, que son anfipáticas. Los fosfolípidos, que son el principal constituyente de las membranas plasmáticas. Acá tengo una cabeza polar, y acá tengo dos colitas apolares. Esta parte de acá no le gusta el agua. Y esta parte de acá le gusta el agua, puede interaccionar. Lo mismo pasa con los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen una cabeza que es polar y tengo una colita que es apolar. Acá mire, una cola apolar llena de hidrógenos, una cadena hidrogenada, perdón, que no le gusta el agua, no quiere interaccionar con el agua. Ya acá, este grupo quiere interaccionar con el agua, es polar. ¿Ok? Bien. Se conocen como sustancias anfipáticas. Tiene mitad polaridad y mitad apolar. Lo que nos importa saber de eso es cómo se van a comportar estas sustancias en el medio acuoso. Acá. Puede comportarse de distintas maneras. El extremo polar le corresponde al glicerol. Me imagino que estés hablando del fosfolípido, ¿no? Sí, le corresponde al glicerol de acá. O sea, el grupo funcional que está unido al glicerol. O sea, esto todo sería la cabeza polar. Pero si no tengo este grupo polar acá, por ejemplo, el glicerol no va a tener tanta polaridad. O sea, quien le da la polaridad, más que nada, es el fosfato. Porque el glicerol no es tan polar. Ok. Acá tenemos cómo se van a comportar las moléculas anfipáticas en el medio acuoso. Voy a tener tres estructuras. Sí, Emanuel. ¿Quería hablar? ¿No? Ok. Sí, consulta. Sí, decime. Al disolverlos en agua, forman una doble capa, o sea, cuando se disuelven en agua, forman una doble capa, ¿no? O sea, una bicapa. Sí, los fosfolípidos decís. Sí, sí. Sí, los fosfolípidos pueden formar dos estructuras, que serían estas dos de acá. Pueden formar una bicapa lipídica
o pueden formar un liposoma, más conocido como vesícula. Ya los ácidos grasos, que eran esta otra estructura que habíamos visto que son anfipáticas también, forman micelas, ¿ok? Entonces, las estructuras hidrofílicas, anfipáticas, pueden formar estructuras muy características cuando están en presencia del agua. ¿Por qué son muy características? Justamente porque mitad de ellas no le gusta el agua y la otra mitad sí le gusta. Ven, acá en la bicapa, todas las cabecitas polares están en el contacto externo, o sea, están en contacto con el agua. Por eso forman una bicapa. Eso sí, están en el medio, inmersos en un medio acuoso. Y ponen sus colitas apolares para que estén en contacto entre sí. Entonces, se le preguntó acá, en esta bicapa, ¿cuáles son los medios que son hidrofóbicos y cuáles son los medios que son hidrofílicos o polares o apolares? Acá tenemos un extremo 1, acá tenemos un medio 2 y acá voy a tener un medio 3. Quiero que me digan quién es 1, quién es 2 y quién es 3. Si es polar, apolar, lipofílico, lipofóbico, hidrofílico, hidrofóbico, como quieran, como se le parezca mejor, pero quieren que me digan, que me pongan ahí en el chat, o si quieren prender el micrófono, y me expliquen qué zonas son estas. La zona 1, la zona 2 y la zona 3. La zona 1 hidrofílica, la 2 hidrofóbica y la 3 De hidrofílica. vuelta, exactamente. Lo mismo podría llegar a pasar acá en el liposoma. Se pongo zona 1, se pongo zona 2 y se pongo zona 3. ¿Qué pasa acá en el liposoma? ¿Pasa lo mismo? ¿Qué le parece? Sí, se pasa lo mismo. Ahora, en la micela, ¿qué onda con la micela? ¿Pasa lo mismo o es distinto? ¿Alguien más dice algo? Giovanna dice que es Creo que es distinto. distinto. ¿Por qué? Porque tenés una cola. Pero en relación a las zonas, o sea, en el centro de la micela, ¿tengo una zona que es hidrofílica o son todas hidrofóbicas? No, es una zona hidrofílica y una hidrofóbica. Claro, hay dos zonas nomás. O sea, cambia la molécula, porque acá va a ser un ácido graso y acá va a ser un fosfolípido. Esas son preguntas, chicos, de parcial que sí o sí, me lo graben, le van a preguntar de eso. ¿Cómo forman? ¿Qué es, por ejemplo, si pongo en el contacto con el agua, el aceite, qué forma va a tener? Va a tener forma de gota, que sería este ejemplo de acá que habíamos visto. Que pongo una cucharada de aceite en un vaso de agua, ella se acumula ahí en el medio, forma una gota. Y acá, las sustancias anfipáticas van a depender de qué tipo de sustancias estamos hablando. Si estamos hablando de un fosfolípido, este fosfolípido puede formar una bicapa lipídica o puede formar un liposoma. Y si estamos hablando de un ácido graso, pueden formar una micela. Acá sí lo mismo, no es distinto, distinto, muy bien, polar afuera. ¿Dónde hay los liposomas? Los liposomas son las vesículas que transportan proteínas adentro de las células para sacar la proteína de la célula. Eso vamos a ver en el TP. El TP que viene creo que después del parcial de ustedes. Clatrina, ¿cómo era el nombre de las otras? Son varias vesículas. Isabel, en el final también, sí, en el final ese es como lo básico, para empezar, te lo preguntan. Por ejemplo, si empezás a hablar de agua, lo primero que te va a preguntar es esto, ¿qué es una sustancia polar, apolar? Un ejemplo. Y después te van a meter propiedad del agua y todo eso. Sí, sí, sí. O sea, es el básico. Tengo que saber bien qué ocurre en la micela. Sí, porque es lo básico. O sea, los ácidos grasos se van a agrupar en una pelotita que no tiene un núcleo. O sea, esto acá es una pelota muy grande que tiene un núcleo hueco polar. Ya en las micelas no tiene. A ver, les doy un ejemplo. Ustedes ya vieron lo que se vende en los cosméticos, que son el agua micelar, que es usada para limpar el rostro. Sí, ¿no? Lo que hace el agua micelar es transformar la grasa, la oleosidad que está en tu piel, en pequeñas micelas.
Y estas micelas, cuando pasas el algodón, se pueden sacar. O sea, hace con que la oleosidad de tu cuerpo, de tu piel facial, vuelvan y formen estas micelas. Y si tengo una pelotita de grasa, es más fácil de sacar de tu rostro que si están espalhadas, si están espasadas en tu piel. ¿Se entiende? Ayuda a sacar la grasa de la piel. O la base también, que tiene compuestos, la base que digo del maquillaje, para sacar el maquillaje, porque tiene muchos compuestos lipídicos. ¿Se entendió? ¿Entendemos hasta ahí? ¿Qué es lipofílico? ¿Qué es lipofóbico? ¿Qué es apolar? Polar. Si le pregunto, tiene que saber manejarse, tiene que saber explicarme cada detalle. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Tenemos dudas o no? ¿Quieren que volvamos en alguna propiedad? ¿Seguros? Mira, terminamos lo que serían las propiedades físicas. Vamos a poner que tengo talk. Ahí está. Juan, Checklist. Sí. perdón, pero ¿podría explicar de nuevo compuestos anfipáticos, porfa, solamente para fijar? Sí, vamos a eso. A ver, acá está. Bien, ¿entendiste lo que serían los compuestos polares y los apolares? Sí, Porque si querés ahí volvemos sí. a eso también. Sí, ¿Ahí sí, entendemos? sí. Ok. Los compuestos anfipáticos serían nada más, nada menos que la unión de una mitad polar y una mitad apolar. Sería un único compuesto que se comporta como polar y apolar a la vez. O sea, tiene una parte que le gusta el agua y tiene una parte que no le gusta el agua. Y lo que necesitamos saber es cómo estudiar estos compuestos si están en el medio acuoso. ¿Por qué siempre en el medio acuoso? Porque nuestro cuerpo tiene mucha agua. Entonces necesitamos saber cómo estas estructuras, cómo estas sustancias se van a comportar adentro del cuerpo. ¿Ok? Bien. Entonces, los que se conocen más y lo que vamos a utilizar más serían estas dos estructuras, el fosfolípido y el ácido graso. El fosfolípido tiene una cabeza polar grande y dos colitas, ¿cómo se llama eso, gente? Duas caudas, caudinhas, ¿qué cauda? Dos rabinhos apolar. Ya el ácido graso tiene una cabeza polar más chiquita y solo tiene una cola apolar. Bien, son como son, es así. El tema es que tenemos que saber cómo van a comportarse adentro de nuestro cuerpo. Teniendo en cuenta eso, se van a comportar de tres maneras distintas. El fosfolípido puede formar una bicapa lipídica donde se acumula, se organiza de esta forma, haciendo con que la parte que es apolar se ponga en contacto con la parte apolar de la otra capa, haciendo con que el agua no llegue cerca del núcleo de esta zona que no le guste el agua. Si no le gusta el agua, se unen, se cierran para que no entre en contacto con lo que no le gusta. Ya la parte que le gusta, sí, al agua, que serían las cabezas polares, se pone en contacto con el medio acuoso de nuestro cuerpo, en el extremo externo e interno. Eso acá, esa bicapa, es lo que envuelve nuestra célula. Es la membrana plasmática. Está formada de grasa, de fosfolípidos, ¿ok? O pueden agruparse en liposomas. ¿Qué me va a diferenciar uno del otro? La función. Si estoy creando una célula nueva, voy a utilizar estos fosfolípidos y los voy a agruparlos en bicapa. Pero si necesito hacer una función de transporte, lo voy a usar un liposoma. Eso para fosfolípidos. Ya de ácidos grasos, por tener una colita nomás, no tiene dos, pueden agruparse en una micela, que sería esto de acá, haciendo con que todas las colitas quédense en el centro, donde son hidrofóbicas, y exponiendo al exterior las colitas polares, que así le gustan el agua. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Ok. Bien. Vimos recién que el agua es el solvente mundial. Y estudiamos las propiedades cuando estoy hablando de agua, solamente agua. Solamente agua. Ahora vamos a estudiar agua más alguna cosa. Lo que sea, ¿ok? Son las propiedades de las soluciones.
Acá vamos a tener propiedades de las soluciones químicas. Vamos a tener dos grandes grupos de propiedades. Propiedades constructivas, que son las propiedades cuando yo sé qué tipo de material estoy manejando. Por ejemplo, si tengo un vaso de agua y tengo miel, tengo propiedades distintas si tengo un vaso de agua y sal. Son propiedades distintas, pero ahí yo conozco qué lo estoy metiendo en el agua. De un lado tengo agua con miel y del otro tengo agua con sal. ¿A ustedes les parece que la densidad, viscosidad y conectividad eléctrica va a ser igual en el vaso que tengo miel y en el vaso que tengo sal? ¿Le parece que va a ser igual o no? No, va a ser distinta. Pero a eso me importa a mí, en este momento del primer año de la carrera de medicina, ¿me importa las propiedades, si tengo sal o miel o lo que sea? No, para nada. Entonces, lo que vamos a tenerse es las propiedades coligativas, que son las propiedades que dependen solamente de la concentración. O sea, en un vaso tengo 10 cucharadas de algo. En el otro vaso tengo 2 cucharadas de algo. Las características, las propiedades que van a tener son estas, son las que me importan, son las propiedades coligativas. No me importa saber lo que es, pero me importa saber la cantidad que hay. ¿Se entiende? Mira, las propiedades coligativas corresponden a las modificaciones que sufren a algunas de las propiedades de la sustancia pura, luego de convertirse en solvente de una solución diluida. De vuelta, las propiedades coligativas corresponden a las modificaciones que sufren algunas de las propiedades del agua pura, luego después de convertirse en solvente de una solución diluida. O sea, son las propiedades que habíamos estudiado a un ratito atrás que se van a cambiar porque ahora no estamos viendo más agua sola. Vamos a ver agua más alguna cosa. ¿Me importa lo que es la cosa? No, para nada. Me importa que la cantidad, me importa que se van a ver alteradas las propiedades que tiene la agua porque el agua no está más sólida. ¿Cuáles son? Descenso de la presión de vapor, aumento del punto de ebullición, descenso del punto de fusión y presión osmótica. Vamos a eso. ¿La primera era esa? Sí, era esa. Disminución de la presión de vapor. A ver, presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa sobre la fase líquida, o sea, esta fase de acá, la presión que va a ejercer sobre las paredes del recipiente que está y sobre la superficie del agua. O sea, la fuerza que tienen las moléculas de agua más alguna cosa que están ahí contenidas en un vaso cerrado, obviamente. Bien, ¿le parece que la cantidad va a ser la misma? O sea, vamos a hacer un ejemplo. Tengo un vaso y tapo mi vaso. Tengo un vaso A. El vaso A va a tener agua solamente y lo tapo. Después tengo vaso B, que es este de acá, que es agua más alguna cosa. Vamos a poner un ejemplo que sería sal. La cantidad, y lo tapo obviamente, son dos vasos que están tapados en un recipiente. La cantidad de moléculas que pueden escapar de la fase líquida hacia la fase gaseosa del vaso A, ¿va a ser la misma que del vaso B? ¿Les parece que va a ser la misma? Si tengo agua sola o agua con alguna cosita más, va a ser distinta. Sí. ¿No? Bueno. Ok. Bien. El agua cuando está sola, cuando está pura, se escapan muchísimas moléculas de estado líquido hacia el estado gaseoso. Entonces tengo muchas más. Ahora, si tengo agua más alguna cosita más, el agua no puede escaparse. ¿Por qué? Porque está atrapada con las otras moléculas de lo que hay, o sea, del soluto. Entonces, interacciona con el soluto, haciendo con que haya menos cantidad de moléculas de agua que puedan escaparse en el estado gaseoso. ¿Se entendió? O sea, esa es la propiedad, disminución de la presión de vapor. Ya que el agua no está solita, van a escaparse menos moléculas que si el agua estuviera solita. ¿Se entendió? ¿O tenemos dudas? Sí, sí.
se entendió. Perfecto. Muy bien. Vamos a la próxima. Acá, punto de ebullición y punto de congelación. Le pregunto nuevamente, ¿les parece que va a ser lo mismo si tengo agua solita y agua más sal? Vamos a ver ahí. A 0 grados, el agua se convierte en el hielo. Y a 100 grados, el agua se convierte en gas. Si tengo agua con sal, ¿estas temperaturas le parece que va a ser la misma? O sea, agua con sal se va a congelar a 0 grados y agua con sal se va a, sí, ebullir a los 100 grados. Creo que ¿Les no. parece? ¿Cómo? Yo creo que no. No, no va a ser. Eso es lo básico. Ni no necesitan ni saberlo por qué, químicamente hablando. No, no hace falta. Agua tiene estas propiedades porque es agua solita. Si tengo agua más cualquier cosa, los patrones se van a ver alterados. Entonces, a ver, acá tengo en inglés que este podría ser el 0, que es cuando el punto donde al agua se congela. Ahora, este acá ya es el punto donde una solución se congela. Lo mismo, acá, punto donde el agua se transforma en gas. Y más allá, o sea, a más temperatura, tengo el punto donde la solución se convierte en gas. Bien. Chicos, ¿se entendió hasta ahora? Hasta acá tenemos todo lo que sería mucha teoría. Vamos a hacer un break de 20 minutos porque quiero que ustedes descansen porque lo que vamos a ver ahora son cálculos. Muchos cálculos, muchos cálculos. Entonces, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Tenemos dudas? ¿Quieren que repasemos algo de alguna de las propiedades, de alguna de las conjunturas químicas del agua? Me contesten acá en el chat, por favor. O prenden el micrófono. El último slide, ¿puede volver a explicar más un poquito? Ah, ¿del punto de ebullición y de congelación? Sí. Sí, o sea, eso acá es un gráfico que se lo expone en la cátedra para explicar, o sea, siempre intentan complicarse la vida del estudiante, ¿no? O sea, no necesitan saber este gráfico. Acá se los muestra básicamente las curvas donde se alteran los puntos generales. Si el agua acá a 0 grados, cuando el agua está solita, se congela a 0 grados, no vas, ¿qué es esto? ¿Qué hice? Ah, no sé borrarlo. Acá, a 0 grados. Ahí va. 0 grados. Al 0 grados, el agua que está líquida pasa a su estado sólido, o sea, se congela. A este punto de acá, que sería la solución, ponele que acá está a menos 7 grados. O sea, agua con sal no se va a congelar a los 0 grados. Se va a congelar a menos 7 grados. O sea, se alteró la temperatura donde el agua se congela, porque el agua no está más solita. Lo mismo acá. Agua entra en estado gaseoso a los 100 grados. Pero acá, que es una solución, el agua se va a gasificar. No, se va a poner en estado gaseoso a los 107, ponele. O sea, ¿ven cómo se cambia? Es solo esto. Y la última propiedad que necesitamos saber es la presión osmótica. Eso lo vimos. Ya. ¿Dónde está? Acá. Esto lo vimos, eso lo vimos, esto lo vimos. Nos faltaría eso, pero no les puedo explicar presión osmótica sin explicarles qué es osmosis antes. ¿Entendió esta parte del slide que me preguntaste? Sí, sí. Yo estaba con duda en gráfico. No sé No, si... pero este gráfico no necesita saber, es más ilustrativo. Cuando ustedes van a ver los gráficos que son en bioenergética, ahí sí, van a aprender a dibujar un gráfico de energía, de enzimas, de todo. Pero este acá no hace falta. Es solo para... Dale, gracias. No, de nada. Chicos, ¿nos tomamos 20? Sí. ¿Sí? Ahí lo voy a descartar eso. Acá. ¿Dónde paro de grabar? Interrumpo la grabación.